Buenos días, estudiantes. Nuevamente nos encontramos el día de hoy para avanzar un nuevo tema. El día de hoy vamos a ver una categoría gramatical, conocida con el nombre de verbo. ¿Qué es el verbo? El verbo es la parte más importante de la oración. Cumple la función de ser núcleo del predicado. Dentro de ello vamos a ir estudiando cuáles son las partes del verbo. El verbo se constituye en dos partes. Por un lado, la raíz o lexema y por el otro lado, las desinencias. Ejemplo, raíz o lexema del verbo saltar. Llegaría a ser sal y llegaría a ser su desinencia. Porque a partir de esto voy conjugando, va cambiando los morfemas flexivos. Ejemplo, para decir yo saltaré, tú saltarás, o yo salté, tú saltaste, él saltó, ¿no? Van sufriendo algunas variaciones, algunos cambios de acuerdo a su conjugación. También vamos a ver, fuera de ello, ¿no? Los tiempos del verbo, tiempos simples, tiempo compuesto, luego también la clasificación del tiempo pasado, presente, futuro, y los accidentes, como es una palabra variable de género número, tiempo y modo, ¿no? Los tres modos del verbo, ¿cuáles son? El modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Los invito a que veamos la clase para comprender mejor y de esta manera también ustedes puedan disipar algunas dudas relacionadas a esta categoría gramatical. Bienvenidos, estudiantes, a una nueva clase virtual para ver qué es el verbo. El verbo es la parte principal, es la parte más importante de la oración. Cumple la función de ser núcleo del predicado. Si vemos el verbo, vemos que es una categoría gramatical, una palabra gramatical variable. ¿Por qué decimos que es una palabra variable? Porque sufre accidentes de género, de número, de tiempo, de modo, de acuerdo a su conjugación. Decimos que es una palabra independiente, independiente en el sentido de que por sí sola puede existir. Un ejemplo, simplemente puedo decir, ¿no? Comió. Listo. ¿Quién comió? Él, un sujeto tácito, comió, hace de verbo y hace a su vez de predicado. Es una palabra independiente que no necesariamente puede estar acompañada de complementos. Por sí sola ya predica, ya indica algo. Y de inventario abierto. Decimos de inventario abierto porque por la conjugación, ¿no?, puede ir sufriendo accidentes de tiempo, género, número, modo que decíamos. También podemos indicar que el verbo indica acción, cantar, saltar, jugar, pasión, amar, estado, él está enfermo, ella te está esperando, ¿no? A eso hace referencia estado. Ahora veamos. También es importante ver que el verbo está conformado, en este caso, ¿no?, está conformado por un lexema y una desinencia. Cuando hablamos de lexema estamos hablando de una raíz. Y cuando hablamos de una desinencia, estamos hablando de morfemas flexibles, ¿no?, que van a ir cambiando de acuerdo a la conjugación. El lexema es la raíz de las palabras y los morfemas son los que se añaden para crear palabras nuevas. Ejemplo, jugábamos, ¿no? Dentro de persona va a sufrir, ¿no?, algunos cambios dependiendo si es la primera persona, la segunda. Yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugábamos, ¿no? De acuerdo si es a la primera persona del singular, a la segunda o a la tercera. En número también, si es singular o plural, no es lo mismo decir yo juego a nosotros jugamos, ¿no? Vosotros jugáis, ¿no? El número puede ser singular y plural. Luego el modo también interviene, puede ser modo indicativo. ¿Cuándo es modo indicativo? Es modo indicativo cuando se indica una acción que expresa realidad. Un ejemplo, yo, ¿no?, participo de la Olimpiada de Deletreo. Eso es un hecho, una acción real.
A eso hace referencia el modo indicativo, cuando se expresa realidad. El modo subjuntivo implica o indica deseo, ¿no? Yo desearía participar de la Olimpiada de Deletreo. Yo deseo leer una obra literaria. A eso hace referencia el modo subjuntivo, a deseo. El modo indicativo expresa realidad y el modo subjuntivo expresa deseo. El modo imperativo expresa orden, mandato. Ejemplo, ven aquí, eso refleja una orden. A eso hace referencia esto de el modo, ¿no? Indicativo, subjuntivo, imperativo. Indicativo realidad, subjuntivo deseo, imperativo orden. Ahora veamos el tiempo. Los tiempos del verbo los conocemos como presente, pasado, futuro, ¿no? Son los 3 tiempos del verbo. Pero también hay que tomar en cuenta que existen tiempos simples y tiempos compuestos. ¿Cuándo son tiempos simples? Tiempos simples cuando se utiliza un solo verbo. Ejemplo, llueve. Cuando existe tiempos compuestos. Cuando tenemos un verbo auxiliar más otro verbo conjugado. Ejemplo, ha llovido, ¿no? Ha sería un verbo auxiliar del verbo haber. Llovido llegaría a ser un verbo conjugado, ¿no? Un verbo conjugado no personal. Dentro de los verbos conjugados no personales tenemos 3 clasificaciones. Por un lado está los infinitivos que terminan en ar, ir, jugar, comer, partir. Y los gerundios que terminan en yendo, comiendo, jugando, ¿no? Y los participios que terminan en ado, ido, ¿no? Jugado, comido. A eso hace referencia esto de los verbos no personales. Vuelvo a recalcar. Los verbos no personales se clasifican en participio, gerundio y infinitivo. El infinitivo fácil, ar, ir, que termina en ar, ir. El gerundio, que siempre termina en ando, yendo, y el participio en ado, ido, ¿no? Entonces los tiempos compuestos se conforman por un verbo auxiliar más un verbo no personal. Continuamos. Acá tenemos otros ejemplos. En este caso tenemos 4 tipos de verbo. Estos jóvenes, ¿no?, protestan. Está haciendo referencia a protestar. Estos jóvenes protestan. Entonces, cuando decimos estos jóvenes protestan, estamos indicando acción, ¿no? Estos jóvenes protestan por sus derechos. Estos jóvenes son consecuentes. Acá está expresando estado. Estos jóvenes realizan sus estudios a conciencia, ¿no? Acá también vemos acción. Estos jóvenes estudian con entusiasmo en la promoción. Entonces acá tenemos 4 tipos de verbo y 3 de ellos indican acción y 1 está indicando estado. Ahora veamos la estructura. Por sus características formales, el verbo presenta 2 partes, lo que les decía hace un momento, ¿no? Por un lado, el lexema y por el otro lado, los morfemas flexibles. ¿Cuáles son los lexemas? Acá, por ejemplo, tenemos del verbo estudiar, ¿no? Estudi. Podría ser estudio, estudiaré, estudiamos, ¿no? O de trabajar, trabajaré, trabajaste, ¿no? Trabajamos, de luchar, luchábamos, lucharé. Entonces, a esto se le llama raíz. Y a esto, que son morfemas flexivos, radical o desinencias, ¿no? A eso hace referencia las 2 partes del verbo. Aquí tenemos el sujeto, nosotros estudiábamos, nosotros trabajábamos, nosotros luchábamos. Si esto fuera yo estudio, tú estudias, él estudia, yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, yo lucho, tú luchas, él lucha, ¿no? A eso hace referencia a las 2 partes que tiene el verbo. El verbo tiene 2 partes, por un lado el lexema y por el otro lado las desinencias. Ahora veamos la clasificación sintáctica del verbo.
Según su función dentro de la oración, los verbos pueden ser copulativos o pueden ser también predicativos. Veamos cuáles son los verbos copulativos. En este ejemplo vamos a estudiar. Son aquellos cuya función es la de unir al núcleo del sujeto, que en este caso es sustantivo, es el núcleo del sujeto, con una palabra significativa. Ellos requieren de la presencia obligatoria de un predicativo o atributo para expresar un sentido completo. Funcionan como nexos o enlaces. Cuando hablamos de verbo copulativo, hacemos referencia a que el verbo por sí solo no predica nada. Para que nuestra oración tenga sentido, necesito de complementos. Y estos complementos van a tener que hacer función de núcleo, en este caso del predicado, y el verbo llega a ser solamente un nexo, un enlace. Veamos en el siguiente ejemplo. Acá, ¿no? En este ejemplo, el obrero es maltratado. Cuando decimos el obrero es maltratado, hace referencia a lo siguiente. Si yo elimino este complemento del verbo y me quedo solamente con mi sujeto, que es el obrero, y el verbo es, el obrero es, la oración no tiene sentido. No tiene sentido porque el verbo por sí solo no predica nada, no dice nada. Para que mi oración tenga sentido, necesariamente tiene que estar la palabra maltratado. El obrero es maltratado. En este caso, cumple la función de verbo, pero ya no es núcleo del predicado. El núcleo del predicado llega a ser este adjetivo, ¿no? Que está siendo calificado. Ahí está el ejemplo. Nexo, este es un nexo. El verbo lo único que hace es de ser nexo, nexo del predicado. Sujeto, el obrero, y a este predicado se le llama predicado nominal. Veamos otro ejemplo. Aquel alumno ha sido indisciplinado. ¿Quién ha sido indisciplinado? Aquel alumno. Aquel alumno llega a ser mi sujeto, ha sido indisciplinado, llega a ser mi predicado. Ahora, de igual forma, si yo elimino la siguiente parte y me quedo, aquel alumno ha sido, la oración no tiene sentido, me falta, ¿no? Me falta complementos para que tenga sentido. Indisciplinado llega a ser un adjetivo. En este caso, ha sido llega a ser solamente un nexo, ¿no? Un nexo, y en este caso también a este predicado se le llama predicado nominal, porque el verbo por sí solo no predica. En este caso tenemos tiempo compuesto del verbo, si se dan cuenta. A es un verbo auxiliar, sido llega a ser igual una forma no personal del verbo, ¿no? Ido, que llega a ser en este caso un participio. A eso hace referencia. Veamos el siguiente ejemplo. Sonia va a ser ingeniera. ¿Quién va a ser ingeniera? Sonia. Ahora, si me quedo simplemente con Sonia va a ser, no tiene sentido, requiere de este complemento, ingeniera. Ahora, ingeniera, ¿qué tipo de palabra es? Es un sustantivo, este llegaría a ser núcleo. Va, continúa siendo verbo, pero no llega a ser núcleo del predicado. Ahora, en este caso, va a ser, es un tiempo compuesto también del verbo, ¿no? Que está unido un verbo más una forma no personal del verbo, que en este caso es un infinitivo, en ar, er, ir, que les decía. A eso hace referencia. Y este verbo llega a ser simplemente un nexo predicativo, un nexo que está uniendo al sujeto con esta otra palabra que llega a ser un sustantivo. Y acá lo mismo, ¿no? Entonces, también indicamos que esto es un predicado nominal. Veamos ahora los verbos copulativos. ¿Cómo se clasifican? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos son el verbo ser y toda su conjugación del verbo ser, el verbo estar, el verbo quedar, yacer, soler, parecer, entre otros, ¿no? Estos son verbos copulativos que necesariamente requieren de complementos para tener sentido la oración. Y estos verbos siguen siendo verbos, pero ya no llegan a ser núcleo del predicado. El núcleo del predicado llega a ser la palabra que le dé sentido a la oración.
Ahora vamos a ver los verbos predicativos. Los verbos predicativos son todos los demás verbos que pueden ser significación real, plana, no reclaman la presencia obligatoria del predicativo o atributo, en este caso complementos, funcionan como núcleo del predicado. No necesariamente este tipo de verbos tienen que tener complementos, porque el verbo por sí solo ya predica. Vamos a ver este ejemplo que dice, ellos cantan una triste canción. Si yo borro, como en la anterior, elimino todo esto, una triste canción, y digo ellos cantan, la oración tiene sentido, ¿no? Ellos cantan. No sabemos qué cantan, pero hay una acción, está indicando que ellos cantan. Puede tener estos complementos como no puede tenerlos. A esto se le llama predicado nominal porque el verbo por sí solito puede hacer de predicado. Otra oración, los estudiantes leen una obra. ¿Quiénes leen una obra? Los estudiantes, mi sujeto. Y si me quedo solo con el verbo y digo los estudiantes leen, la oración tiene sentido. Puede tener complementos como no puede tener. Como les decía, puedo eliminar una obra y me quedo solamente con los estudiantes leen. La oración tiene sentido, ¿no? El verbo por sí solo ya predica. A esto se le llama predicado verbal y el verbo está haciendo función de núcleo del predicado. Ahora veamos cómo se clasifican los predicados verbales. Dentro de la clasificación de los predicados verbales tenemos los verbos transitivos. ¿Cuáles son los verbos transitivos? Se llaman verbos transitivos cuando la acción verbal, la acción que realiza el sujeto, recae sobre un objeto. Y esto va a ser objeto directo. ¿Qué quiere decir? Esta acción va a recibir el nombre de objeto directo. Por lo tanto, el verbo necesita de un objeto directo. Acá tenemos un ejemplo. Nuestro pueblo quiere el progreso, ¿no? Ahora, ¿quién quiere el progreso? Nuestro pueblo es el sujeto. Quiere el progreso es predicado. ¿Dónde está el objeto directo? El objeto directo, si es que ustedes se acuerdan y hacen memoria, se refiere, dice, cuando la acción que realiza el sujeto pasa a un objeto. En este caso, la acción que está realizando el pueblo de querer algo está pasando a, en este caso, un objeto, progreso. Y es una forma más fácil de reconocer cuando identifico al verbo y le pregunto qué es lo que. ¿Qué es lo que quiere nuestro pueblo? El progreso. Esto llegaría a ser mi objeto directo. Esa es una oración transitiva. Otro ejemplo, acá podría decir, la madre escribe una carta. La acción de escribir va a pasar a un objeto que llega a ser carta. ¿Qué es lo que escribe? Una carta llega a ser objeto directo. Vuelvo a repetir, el objeto directo se reconoce con la pregunta ¿qué es lo que? ¿A quién se le pregunta? Al verbo más al sujeto. ¿Qué es lo que quiere nuestro pueblo? El progreso, objeto directo. Si tenía la oración, la madre escribió una carta, ¿qué es lo que escribe la madre? Una carta, ¿no? Objeto directo. A eso hace referencia, tenemos acá otros ejemplos. Esos hombres labran la tierra. La acción de labrar, la acción que realiza este sujeto, la acción de arar la tierra, labrar, está pasando a un objeto, que en este caso es tierra. Y preguntamos, ¿qué es lo que labran los hombres? La tierra llega a ser el objeto directo. Otra pregunta, otro ejemplo, el niño patea la pelota. En esto, ¿no? El verbo es patea. La acción de patear que está realizando este sujeto recae en un objeto que llega a ser pelota, ¿no? Entonces a esto se le llama verbo transitivo y todo esto es mi predicado y mi objeto directo también. A eso hace referencia. Ahora veamos los verbos intransitivos. ¿Cuáles son los verbos intransitivos? Cuando la acción no recae en ningún objeto, la acción se queda en el mismo sujeto, por lo tanto no hay objeto directo. Cuando la acción pasa a un objeto, recién hay objeto directo, pero como acá la acción se queda en el mismo sujeto, carece de objeto directo. Ejemplo, Marina estudia en la sala. La acción de estudiar se está quedando en ella misma, no está pasando a un objeto. Otra cosa sería Marina estudia la Biblia, por ejemplo. La acción de estudiar está pasando a un objeto que es la Biblia. ¿Qué es lo que estudia? La Biblia, ¿verdad? Pero en este caso, Marina estudia en la sala. La acción de estudiar se está quedando en ella sola, no está pasando a un objeto. A esto se le llama verbo intransitivo.
y esto es complemento circunstancial, ¿no? ¿Dónde? En la sala, por eso. A eso hace referencia. La acción que es realizada por Marina no transita, no pasa a ningún objeto como se mencionaba. A eso se le llama verbo intransitivo, cuando la acción se queda en el mismo sujeto y no recae en ningún objeto. Veamos otros ejemplos. Algunos niños trabajan por necesidad. Algunos niños trabajan por necesidad. ¿Quiénes trabajan por necesidad? Algunos niños. Acá, la acción que realizan de trabajar los niños se quedan en ellos mismos. No pasa a un objeto, ¿no? Algunos niños trabajan por necesidad. Ahí tenemos otro ejemplo. El herido llegó demasiado tarde al hospital. Esto de llegar demasiado tarde se queda en él mismo. No pasa a ningún objeto. A eso hace referencia los verbos intransitivos. Ahora veamos los verbos reflexivos. Cuando la acción retorna a la persona, ¿no? Son reflexivos cuando la acción que realiza el sujeto vuelve nuevamente a la persona que lo está ejecutando. Estos verbos llevan necesariamente un pronombre personal, que puede ser me, te, se, que funcionan como objeto directo. Ejemplo, Josefina se mira en el espejo, ¿no? Ella está realizando la acción, Josefina. Pero vuelve a ella nuevamente, porque Josefina sé quién se mira en el espejo, estamos hablando de Josefina. Objeto directo llega a ser se, ¿no? Y está cayendo, en este caso ella misma se está mirando. A eso hace referencia a los reflexivos. Tenemos otros ejemplos. Yo me afeito. Este me llegaría a funcionar como objeto directo porque la acción nuevamente recae en la misma persona que está ejecutando la acción, a mí mismo. Objeto directo. Tú te acaricias, igual, la acción que realiza el sujeto nuevamente vuelve a él. Tú te acaricias a ti mismo, ¿no? Él se baña, nuevamente recae en él mismo. Se sería objeto directo, ¿no? Y a esto le denominaríamos el predicado. Me afeito, te acaricias, se baña, ¿no? Predicado. Y llega a ser esto de, aparte, reforzadores de que está volviendo a sí mismo la acción, ¿no? Vuelve a ellos mismos la acción. Ahora veamos los recíprocos. ¿Cuándo son verbos recíprocos? Cuando la acción es intercambiada por los sujetos que se realizan. El sujeto siempre está en plural. Se construyen apoyados por los pronombres nos, os, se. Siempre van a estar en plural y la acción es intercambiada entre los sujetos que se realizan, que quiere decir que ambos reciben la acción. Ejemplo, tú y yo nos amamos, ¿no? Esto es recíproco. Por eso es que indicamos que se construyen con pronombres, ¿no? Apoyados en pronombres, pero en plural porque tiene que ser recíproco, recibido por ambos. Tú y yo nos amamos mutuamente, ¿no? Eso llegaría a ser el objeto directo también. Ellos se miran recíprocamente, a eso hace referencia. Objeto directo llegaría a ser recíprocamente. Y a esto le denominamos predicado. Quienes nos amamos, tú y yo nos amamos, llegaría a ser el predicado. Miran, llegaría a ser el predicado. Y esto de que ambos reciban la acción son los reforzadores. Otra forma de conjugación del verbo son los cuasirreflejos. ¿Cuáles son los cuasirreflejos? Cuando el pronombre repite a la persona del sujeto de manera reiterativa. Se usa para dar énfasis a la expresión. La acción no regresa al sujeto que lo realiza. En este caso, la acción que se realiza no regresa al sujeto. Pero el pronombre se repite, ¿no? Se repite a la persona del sujeto de manera reiterativa. Por ejemplo, yo me marcharé de aquí, ¿no? Acá, yo me, otra vez el mismo pronombre hace referencia al sujeto, marcharé, marcharé, acá estaría directamente también el pronombre de aquí, ¿no? Vemos 3 veces, yo me marcharé de aquí, está implícitamente acá unido también a un pronombre. Tú te fuiste. Fuiste igual, está unido a un verbo también. Estamos reiterando constantemente al sujeto en forma reiterativa. A eso se le denomina verbos cuasirreflejos, cuando se menciona repetitivamente al sujeto que está realizando
la acción, ¿no? Para dar énfasis a la expresión. Ellos, el pronombre se, hablamos de ellos obviamente, despertaron, se refiere a ellos, temprano. A eso se le llama verbos cuasi reflejos. Nuevamente indicamos cuando se repite de manera reiterativa al sujeto, ¿no? Al sujeto que está realizando la acción para dar énfasis. Ahora veamos los verbos impersonales. Es aquel verbo que carece de sujeto, no se conoce al sujeto. Ejemplo, hizo excesivo calor. Hizo excesivo calor, no hay sujeto. No puede ser yo hizo excesivo calor, tú, ¿no? A eso se llama verbos impersonales, cuando carecen de sujeto. No hay sujeto, ni se sobreentiende siquiera. No existe, definitivamente no existe. A veces tienen que ver con los fenómenos de la naturaleza. Se venden libros usados, ¿no? Se venden libros usados, de igual forma acá no hay sujeto. No puede ser yo se vende, tú se vende, él se vende, nosotros, ni vosotros, ni nada. Carece, se prescinde del sujeto y en forma impersonal. Es muy tarde, ¿no? Igual, no se requiere de sujeto. A esto se les llama verbos impersonales. Ejemplos, ¿no? Dentro de lo que podemos ver, otros ejemplos, antes de terminar el tema, podemos ver que tienen relación con las oraciones, en este caso, unimembres. Unimembres en el sentido de que carecen de sujeto y también de predicado. Está formado por un solo miembro. Pueden llevar verbo como no pueden llevar verbo, pero ahorita estamos viendo aquellos que llevan verbo. Hizo es un verbo, del verbo hacer. Hizo excesivo calor. Vender, ¿no? Vende del verbo vender igual y es, ¿no? Del verbo ser, pero carece, nuevamente reiteramos, de sujeto. A esto se le llama verbos impersonales. Y de esta manera estaríamos terminando este tema de el verbo, que es, nuevamente indico, la parte más importante de la oración. Cumple la función de ser núcleo del predicado. Vamos a realizar ahora las prácticas del cuadernillo que están relacionados al tema del verbo. Espero que hayan comprendido el tema. Tenemos en nuestro cuadernillo de gramática para desarrollar las actividades relacionadas al verbo, a la clasificación de todo lo que es una oración del verbo. Los verbos transitivos, verbos intransitivos, recíprocos, reflexivos, impersonales, todo ello, ¿no? Así que los invito también a que vayan desarrollando estas actividades que van a ayudar también a reforzar este tema avanzado. Nos vemos en nuestra siguiente clase.